pensar o crees que estas nuevas formas, que podemos llamarlas bimodales, seguirán estando en la rutina, seguirán estando en la presencialidad? Yo creo que yo haría una apuesta por dos cosas. Una, creo que lo presencial no va a desaparecer porque hay elementos de la presencialidad, hay cosas que no se pueden hacer si no es de manera presencial. El vínculo pedagógico, la relación con los otros, eso es fundamental. Más allá de que una universidad o una escuela o un instituto son mucho más que un conjunto de conocimientos, ¿no? Hay toda una vida cultural, política, afectiva que ocurre, que forma parte de ese vínculo, ¿no? Pero sí lo que me parece que es el desafío, hasta acá, en esta cosa de la tecnología sí, tecnología no, se construyeron dos mundos, por decirlo así, el de la educación a distancia, dicho de una manera muy rápida, y el de la educación presencial, el de lo presencial y lo no presencial, ¿no? A mí me parece que el desafío es tratar de ver de qué manera las tecnologías pueden aportar sustantivamente a la cuestión del conocimiento y del trato con los demás, en tanto y en cuanto puedan aportar, enriquecer, fortalecer, colaborar con la presencialidad. Entonces, lo que me parece que hay para construir es un puente, que es lo que yo me refería antes, que no estaba hecho hasta acá, ¿no? Ese puente es un puente que le compete hacerlo a los docentes, a los pedagogos, a los universitarios mismos, ¿no? En donde uno pueda pensar esa relación con el conocimiento de otra manera. ¿De qué manera las tecnologías aportan a tener una relación con el conocimiento? Yo creo que esa es un poco el eje, tiene que estar puesto en eso, ¿no? En el caso de la universidad, claramente, en el caso de la escuela también, aunque no exclusivamente, ¿no? Porque, por decirlo también muy esquemáticamente, la universidad está estructurada en torno al conocimiento y los estudiantes circulan en torno a ese conocimiento. La escuela está construida en torno a los estudiantes y el conocimiento se lo hace circular al revés, alrededor de los estudiantes, ¿no? Ahí hay como una gran diferencia, pero creo que hay un enorme camino con dificultades muy diversas. No es lo mismo la universidad o el instituto que la escuela secundaria, y no es lo mismo la escuela secundaria que la escuela primaria, donde las complicaciones para trabajar con los conocimientos, por la propiedad de los chicos, es más compleja. Incluso en lo que es la alfabetización de adultos, también uno se encuentra me imagino, con las limitaciones del uso tecnológico propio de quienes están alfabetizándose o quienes están formándose o están terminando una secundaria o lo que fuere, ¿no? Insisto con algo que dije antes, pero que quiero subrayar. Eso implica que podamos tener condiciones tecnológicas mejores de las que tenemos ahora, porque la mayoría hoy se conecta vía celular y eso tiene muchas limitaciones, para escribir, para leer, para comprender un texto, desde la visibilidad del texto a todo lo que tenga que ver con la escritura y el reconocimiento de la escena, ¿no? Es muy difícil vía celular entrar a un aula virtual, digamos, eso complica las posibilidades, ¿no? En la presencialidad, ¿no? ¿Cómo hacer para que aquellos estudiantes que dentro de este contexto de virtualidad no han podido conectarse del mismo modo y que no se genere así una desigualdad en la distribución de saberes? Claramente eso va a ocurrir, ¿no? Claramente una de las consecuencias, de las tantas consecuencias negativas de la pandemia, una va a ser esa, ¿no? Va a haber una desigualdad justamente por las condiciones sociales, materiales, de conectivo, incluso por el capital cultural, porque aún así un chico se conectara y aún así accediera, si no es por la conectividad, a los cuadernos que han repartido todos los ministerios o algunos. Aún así, cualquiera se da cuenta que mucho de lo que pueden hacer los chicos está vinculado con el capital cultural que los padres tienen y que los padres pueden transmitir. Entonces, ahí hay algo que también se rompe si ese capital cultural familiar no existe, ¿no? La escuela constituye y construye también un espacio distinto, un espacio que no es el familiar, que no es el social, que está en un intermedio ahí que cumple un rol y tiene una función muy específica.
y que por supuesto construye una subjetividad o interviene en la construcción de la personalidad de los chicos, de los jóvenes, de los adultos. La universidad hace más o menos lo mismo con un nivel de marcación mucho menor, digamos, pero lo hace en cierto modo. Ahora, las tecnologías también construyen subjetividad, ¿no? Porque estamos atravesados por muchas lógicas que inciden y conforman parte de nuestro comportamiento. Digo una muy mecánica y estúpida, pero por obvia, digo, estúpida por obvia, ¿no? Que es el uso del GPS. Bueno, uno le asigna un régimen de verdad a ese GPS, que no siempre es así. A veces cuando uno conoce el territorio y coloca el GPS, sabe que el GPS le está dando una ruta que no necesariamente es la mejor ni la más rápida. Quiere decir, pero uno le otorga una verdad, deposita una verdad y un esquema de decisión en una tecnología y se lo quita a uno mismo. Entonces ahí hay una construcción, un desplazamiento, digamos, que forma parte de lo que vamos a ir viendo, que cada vez va a ser más frecuente con las tecnologías, la inteligencia artificial y todo lo que tiene que ver con el uso de los algoritmos para las decisiones, para que nosotros descansemos, para que nuestras decisiones descansen, por decirlo así, en máquinas, pensando que no solo las hacemos descansar, sino que además van a ser mejores que las nuestras, cuando necesariamente no son mejores. Son un tipo de decisión posible más, ¿no? La educación como forma política o lo político de la educación es que tiene la posibilidad de pensar lo común. O sea, que la educación trabaja sobre lo común, ¿no? Sobre el modo en que nosotros le legamos o hacemos entrar a los más jóvenes en el mundo de los más viejos, ¿no? Y hacemos perdurar el mundo cultural, quiero decir, el mundo de la lengua, el mundo de la historia. Cómo lo hacemos perdurar y al mismo tiempo cómo generamos las condiciones para que ese mundo se transforme, ¿no? Entonces, en ese sentido, la educación es el lugar de lo político, la construcción de nosotros, la construcción de lo común, ¿sí? El lazo social se construye también en el sistema educativo y se construye de un modo no azaroso. Entonces, no es azaroso porque lo hago conscientemente, lo hago yo, no. El Estado lo hace de manera consciente, efectiva, lo hace con instituciones que están reguladas, con un ejercicio de una profesión que está regulado, no lo hace de cualquier manera. Entonces ahí hay una apuesta a construir algo de lo común. Después uno puede decir, bueno, eso ocurre más, menos, con sus limitantes, etc. Ahora, el otro mundo es el mundo no de lo común, es el mundo del intercambio, de lo privado, de lo horizontal, donde todos valen lo mismo, digamos, todos son iguales. Entonces hay necesariamente no voy a decir el mercado porque me parece que es una exageración, pero es un lugar donde no hay una lógica que busca, por un lado, una desigualdad en el buen sentido, la del que sabe el docente y construye con los estudiantes un recorrido y los lleva hacia un fin, digamos, en el mundo de las tecnologías eso no ocurre. En todo caso hay una lógica más del tipo mercantil, ¿no? Y uno está siempre sometido a una suerte de mundo del espectáculo, ¿no? A un régimen de visualizaciones, de síntesis aberrantes de las ideas, ¿no? De construcción de audiencias que no sirven para la discusión, digamos, ¿no? La mayoría de las redes sociales construyen lo que uno ya sabe o le muestran a uno lo que uno quiere, digamos, ¿no? Hay una suerte de fanatismo implícito en esas redes, ¿no? Donde no hay intercambio real. ¿Qué cuestiones tomarías vos para modificar en la formación docente para que el enfoque de género sea presente en cada propuesta educativa? Sí, yo creo que hay una cosa que me parece que hay que hacer y es que el enfoque de género sea transversal. O sea, que esté presente en todas las instancias y de alguna manera. Eso es complejo, no porque haya ningún prejuicio en contra, sino porque, sobre todo cuando uno avanza sobre las disciplinas, la disciplina siempre es demasiado personalista, por decirlo así, y es complicado hacer avanzar el
ese tipo de mirada. Yo creo que ese es un elemento que cambiaría radicalmente las cuestiones, y particularmente lo pienso para la universidad. Una universidad que, como la Argentina, que está transitando instancias de avances muy importantes, ¿no? De la ley Micaela, la red de género que tienen las propias universidades, y los programas que a través de la Secretaría de Políticas Universitarias destinan fondos para producir cambios institucionales que son complejos. Aún así, me da la impresión que uno de los más difíciles es y va a ser que haya un enfoque transversal en el currículum, que haya un enfoque transversal que efectivamente de tan evidente pase desapercibido, por decirlo así, y que atraviese todas las carreras, ¿no? La escuela, que además la educación básica es centralmente un sector feminizado, ¿no? Es altísimamente feminizado. Entonces, claramente ahí hay muchas más condiciones, no quiero decir que nosotros no la haya, pero ahí hay unas condiciones naturales que son evidentes, ¿no? ¿Y vos pensás que pueden ser contempladas todas estas cuestiones dentro de este contexto o que son contempladas? No, yo creo que falta todavía, ¿no? Y falta bastante trabajo en relación no solo con lo curricular, sino también con lo institucional, ¿no? Hay todavía demasiadas prácticas institucionales que están aferradas a una lógica patriarcal, ¿no? Por supuesto que no se diferencia de lo que pasa también en la sociedad, porque cuando uno mira, no hace falta ser un observador muy conspicuo, digamos, para darse cuenta que la sociedad argentina todavía le queda muchísimo en términos de reconocimiento, de derechos, y este es un punto central. Más allá de que la pandemia puso como un tema de agenda algo que hasta acá tenía mucho menos visibilidad, que son las políticas de cuidado, ¿no? Y que las políticas de cuidado tienen un filón muy importante porque visibiliza el trabajo que durante siglos cayó a espalda de las mujeres, pone en evidencia esa desigualdad, muestra que además eso tiene un valor económico, que ahí incide sobre el bienestar de la población, y que son derechos que hasta acá estaban casi invisibilizados, ¿no? Era parte de una rutina que todo el mundo hacía o a la que todo el mundo recurría, pero que nadie la ponía en el lugar. Entonces ahí creo que hay un trabajo importante de reconocimiento, no solo por lo que compete a las mujeres, sino también porque, insisto, ahí hay un trabajo sobre el bienestar de la población y un trabajo en términos económicos que requiere y que va a ser muy, muy provechoso si se lo valora. Y en relación a esto, ¿vos cómo pensás que lo podemos visibilizar y problematizar en clave educativa? A ver, yo creo que ahí primero hay que aclarar qué son las políticas de cuidado. Yo creo que hay un desconocimiento. Hay desconocimiento porque la propia palabra cuidado queda como escindida de las tareas a valorar, ¿no? Son como tareas obligatorias, pero que no tienen un valor simbólico, ¿no? Entonces creo que hay un esfuerzo, primero por entender qué son las políticas de cuidado y qué ponen en juego. Segundo, hacer comprender el valor que esas políticas tienen en un momento tan particular como este, en el que el cuidado de los otros es un imperativo que no es fácilmente aceptable, y cada vez peor, ¿no? Estamos viendo, para llevarlo al extremo, pero hay casos en el medio, ¿no? Los movimientos anticuarentena son en el fondo, de una manera muy abstracta, un dispositivo anticuidado, digamos, porque no pueden ni visibilizar el rol de lo que ellos hacen, digamos, en relación con el cuidado de los demás. Pero luego creo que hay que construir una historia de las políticas de cuidado. Porque cuando uno construye una historia y una historicidad de las políticas de cuidado, va a reconocer cómo eso
llega y toca muy, muy de cerca a la propia familia. Los estudiantes los chicos se van a dar cuenta cómo esas políticas de cuidado le tocan de lleno a sus padres, a sus abuelos, ¿no? Y no siempre eso lo tienen considerado. Y creo que hay que poner en valor la noción de cuidado, ¿no? Que es muy interesante porque va de frente y de alguna manera choca con la noción de uso, ¿no? Que es una noción que está más sobre el tapete, ¿no? Estamos acostumbrados a usar cosas, personas, a consumir, y estamos poco acostumbrados a cuidar, ¿no? A cuidar y a hacerle espacio al otro. Eso me parece que desde la docencia se puede hacer efectivamente, incluso para pensar no solo en términos de los contenidos o de cómo se puede abordar, sino incluso para pensar la propia tarea docente, que también es una tarea del cuidado de los más jóvenes, del cuidado del ingreso de los más jóvenes al mundo de los adultos, del cuidado de que los jóvenes tienen que tener entre sí, ¿no? Creo que ahí hay un montón de elementos para pensar incluso la tarea docente. Creo que una de las cosas que hay que hacer es hablar de la pandemia. Hablar de la pandemia como fenómeno y hablar de la pandemia como, como un accidente normal, para decirlo en términos técnicos, que abre otras posibilidades. ¿Por qué digo esto? Porque el fenómeno y las consecuencias de este fenómeno, la crisis que este fenómeno va a desatar, abre posibilidades. Y es un fenómeno, y tanto el fenómeno como las posibilidades no es algo cuyo sentido esté claro de entrada. Entonces hay un primer elemento que es discutir, conversar sobre algo sobre el cual su sentido no está del todo claro y merece ser discutido para ser comprendido en su amplio alcance, ¿no? Algo que impacta en lo sanitario, en lo educativo, en lo cultural, en lo político, en lo económico, es algo que merece ser atendido en su complejidad para poder ser entendido y disputado ese sentido, porque creo que el sentido todavía está en disputa. Lo segundo es que lo que ese fenómeno abra o genere, un poco hablando de las políticas de cuidado, no es algo que esté dado tampoco, que hay que trabajar para que esa posibilidad abra a otras opciones. Entonces, la discusión va a tener que ver también con el futuro, con cómo esto constituye opciones a futuro. Hace posible otros futuros para que la nueva normalidad no sea la normalidad a la que estamos acostumbrados, que ya era una normalidad de enormes desigualdades, deudas, déficit, etc. Lo segundo es que también se abren opciones para los docentes en todos los niveles, ¿no? Opciones que tienen que ver con pensar algunas alternativas que hasta acá veníamos rumiando, por decir así, pero nunca nos animábamos a discutir y a plasmar en políticas. Esto no sé si va a ocurrir, digo, tiene más que ver con mi deseo, pero creo que hay una posibilidad. Me refiero a cosas tan disímiles como, por un lado, discutir el sentido de la educación, por otro lado, discutir el sentido de la evaluación, por otro, discutir las nociones como ciclo, como áreas, como interdisciplina, digamos, cosas que conmuevan un poco el edificio educativo, ¿no? Porque creo que la pandemia nos está habilitando a eso. Esta situación de paréntesis en la que estamos nos habilita a cosas por el estilo, a las que quizás en algún momento tengamos que animarnos, y a lo mejor es este. Por supuesto, eso implica poner sobre la mesa cosas que hasta acá no formaban parte de la agenda o formaban parte
tangencial. Cito un caso no educativo. La mayoría de los países de América Latina pasó a partir de la pandemia a implementar los ingresos a las poblaciones sin recursos, las transferencias más monetarias. Bueno, y lentamente eso se está constituyendo como una suerte de piso de derecho. Bueno, eso no era tan evidente hace unos años atrás. Entonces hay efectivamente posibilidades de construir sobre lo que deje la pandemia. Después, en términos de la educación de jóvenes y adultos, creo que uno de los desafíos que va a tener la Argentina inmediatamente después de la pandemia va a ser que vamos a tener un montón de jóvenes fuera del sistema educativo con dificultades para volver a él, porque se desengancharon, porque se engancharon de manera esporádica, porque la situación económica de sus hogares se vio muy complicada y tuvieron que salir a trabajar si lo consiguieron. Creo que si repunta el trabajo, como pasó en otras épocas, también va a ser una aspiradora y va a sacar a muchos jóvenes de la escuela. Esos jóvenes van a volver después o van a tener una oportunidad inmediatamente de continuar sus estudios. Sí existen políticas, programas que les permitan continuar con la escuela bajo otros formatos, como ha habido hasta acá, o previo, digamos, al gobierno de Macri. Creo que un enorme espacio para pensar la educación a futuro pasa porque la Argentina efectivamente salde una enorme deuda formativa que tiene que ver no solo con los que no pudieron concluir, los que están en una situación de mucha marginalidad, sino en pensar trayectos que permitan no solo la formación universitaria, sino también la formación profesional. Es decir, que habilite toda una línea de formación, de escuelas secundarias, de programas de formación de jóvenes y adultos que se articulen con la formación profesional, porque ahí hay una enorme cantera. Si las cosas van bien y si el mundo va para donde uno imagina, un mundo que va a estar más cerrado, el comercio, el mercado interno va a tener un peso importante y ahí va a haber una fuente de trabajo necesaria para el desarrollo de la Argentina y también para que muchas familias constituyan o reconstruyan sus ingresos. Pues creo que son escenarios que yo me imagino, ¿no? En donde la Argentina se encamine hacia una sociedad con más alternativas y una sociedad al menos con un poco más de justicia que la que tuvimos hasta acá, ¿no? Bueno, Adrián, te queremos agradecer de parte de nuestro sindicato, de nuestros compañeros docentes, de nuestras compañeras docentes, haber podido dialogar en estos momentos, que es tan importante lo que decís vos, hacer una pausa, reflexionar, repensar, y recuperar también esta vieja disciplina que es el conocimiento como algo complejo, como algo que se va trabajando, que se va reconstruyendo. Así que, bueno, a disposición también para la UNIPE y agradecerles a todos y a todas los que participaron de estos encuentros. Bueno, muchas gracias a ustedes por haberme invitado, a los tres por las preguntas y bueno, espero que haya sido satisfactorio. Gracias.